todos de una u otra manera, pero la vamos a repasar en esta noche. Para esta reflexión que yo le puse la ilusión del pecado. Sabía que el pecado la práctica del pecado es una ilusión que pronto se desvanece. Vamos a ponerle la lupa un poquito a esta parábola. Dice Lucas capítulo 15, versículo 11. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Gracias, Señor, por ese corazón de Padre amoroso. Saben que a modo de introducción vamos a decir que el capítulo 15 es una contestación que le hace Jesús a los fariseos y a los maestros de la ley religiosa, que lo cuestionaban acerca del tipo de público que él aceptaba en sus charlas, en sus prédicas. Entonces le van a reclamar: mirá la gente que te viene a escuchar. Era un planteo que ellos le hacían. No solo Jesús se relacionaba con gente de dudosa moral, permitía que lo fueran a escuchar y estuvieran dentro del auditorio. ¿Hoy hay alguno así en este auditorio de dudosa moral? Bueno, es bienvenido. Por esta parábola está en el lugar correcto. Y encima a veces comía con ellos. Los fariseos estaban escandalizados. Esto era una vergüenza para la casta religiosa. Está un poco de moda la palabra casta ahora, ¿no? Pega acá porque era como el grupo que tenía los privilegios, ¿no? En ese caso es como que eran los que podían enseñar la ley y los perfectos. Entonces lo cuestionaban a Jesús. Y a Jesús venían a escucharlo gente, cobradores de impuestos y otra gente de mala fama. Gracias a ese reclamo, Jesús corrió el telón y dijo: bueno, miren, este es el corazón del Padre. Ustedes me vienen con este planteo, yo ahora les voy a mostrar cómo es el corazón del Padre. Y les contó 3 parábolas, así una detrás de la otra, como cachetada de loco,
a ver si la entendían, les contó así, primero, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Así que si con eso ya no los hizo reflexionar, pero bueno, ese es el marco del pasaje, ¿sí? Les mostró como el otro lado, ¿no?, de ese Jehová de los ejércitos que tal vez ellos conocían, de ese Dios poderoso. Les mostró un Dios tierno, compasivo, amoroso. Y ese velo que Jesús descubrió y nos dijo, acá está el corazón del Padre, cambió para siempre nuestra forma de percibir a Dios, nuestra forma de relacionarnos con Él. Ya nunca iba a volver a ser la misma después de la parábola del hijo pródigo o de las otras anteriores, gracias al reclamo de los fariseos. Y Jesús mostró a un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos. Fíjense que en las 3 parábolas estaba la misma idea. Yo me voy a detener en esta que leímos, pero hago una introducción muy rapidita. En las 3 parábolas alguien perdió algo, ¿no? Y esa persona representa el corazón del padre que quiere lo mejor para sus hijos. La de la oveja perdida, ¿se acuerdan? El hombre tenía las 99, pero hasta que no recuperó a esa, ¿no? Le faltaba una, que es la que estaba perdida, y él no estuvo tranquilo hasta que fue y la trajo. La de la moneda, una mujer tenía 9 monedas, se pierde una, aunque era dentro de la casa que se había perdido, ella también quiere tenerla en su mano y la busca. Y bueno, y el hijo, la que leímos nosotros, la del hijo pródigo, el padre tenía 2 hijos, uno más mundano que el otro. Aunque tenía otro hijo que no era tan mundano como el que se fue de parranda, igual el padre no se sentía pleno hasta que ese hijo volvió, hasta que ese hijo rebelde volvió y se sentó a la mesa con él. Y ese es el Dios que Jesús mostró, un padre que estaba dispuesto a hacer sacrificios para recuperar a sus hijos, a quienes amaba. Fíjense que el hombre sale a buscar por el desierto a la oveja, la mujer enciende la luz y barre toda la casa a ver si estaba la moneda. Y pagaban un precio, ¿no?, para encontrar eso que estaba perdido. Y al padre del hijo pródigo le salió cara, ¿no?, la parranda del hijo. Y ni hablemos de la reputación de la familia. Ay, Señor. Ni hablemos de la reputación de la familia, ¿vieron? Porque ¿cómo los hizo quedar? Bueno, mientras sea santo, el Espíritu Santo, estamos bien. Bueno, ¿y por dónde iba? Me desconcerté. Menos me que hay uno solo, del otro lado no hay otro que se pueda... Ah, bueno. Bueno, lo bueno es que las 3 parábolas, después en su casa si quiere las puede analizar, pero las 3 terminan con una fiesta, las 3 terminan con alegría y con el objeto encontrado, ¿no? Pero vamos a poner la lupa un poquito en la tercera, porque este padre de la tercera historia, se habrán dado cuenta, representa entonces el corazón de Dios. Y el hijo menor representa el corazón de la humanidad y nuestro propio corazón también. Y las personas que perdieron algo, en las 2 primeras historias salieron a buscar lo que se había perdido. Pero en la tercera, el padre en realidad esperó, y ustedes van a ver que no salió a buscar al hijo. El hijo no se había perdido, el hijo había decidido vivir lejos del padre, fuera de su casa, lejos de su presencia, lejos de sus consejos. Había tomado esa decisión. Y entonces el padre seguramente que le dolió, ¿no?, y sufrió, pero no lo salió a buscar. Eso nos llama la atención. Alguien dijo, el control no es amor. El verdadero amor no manipula. ¿Vieron que el padre no le hace la cabeza, como se dice ahora, al hijo? El padre lo ama intensamente, pero acepta esa decisión del hijo. El verdadero amor da libertad y no manipula.
ni siquiera lo amenazó o lo maldijo cuando el hijo menor le pidió la herencia. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Bueno, yo les doy la parte, pero el sermón primero que nos va a tener que escuchar primero, ¿no? Y a veces el amor guarda silencio, que nos costaría un montón a nosotros, ¿no? Pero este padre, por lo menos acá no hay ningún fragmento de discurso, de frase, ya vas a volver de capa caída. Y la historia esta del hijo pródigo, ustedes la han escuchado muchas veces seguramente, ¿no? Y se puede enfocar desde diferentes perspectivas. Incluso uno puede centrarse en el padre, en el hijo que se va, en el hermano mayor. Pero más allá de todo eso hay una verdad que yo te quiero dejar esta noche para que vos puedas llevarte en tu corazón. La verdad que trasciende a los enfoques y que se desprende de esta parábola. Nuestra vida no fue diseñada para ser independiente. Nuestro ser encuentra su plenitud, su satisfacción, su seguridad y su provisión en la casa del Padre y cerca de su presencia. Nuestra vida no fue diseñada para ser independiente. ¿Sabías que no fuiste diseñado para gobernarte a vos mismo? No pierdas tiempo y energía, porque no estamos preparados para eso. Y el hijo menor pudo experimentar el resultado. Si desafiamos este principio espiritual, estamos malogrando los bienes, las bendiciones que nos han sido entregadas y somos un hijo pródigo más. ¿Saben que pródigo tiene que ver con hijo derrochón, que derrocha, que despilfarra, que malgasta lo que le fue entregado? Y nos convertimos en eso, un derrochador más. El joven un día se le plantó al padre, como leímos en el versículo 12, y le dijo: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Y yo pensaba que comienzo a caminar hacia mi propia ruina cuando tomo decisiones basadas en lo que pienso, en lo que siento, en lo que me parece, y no voy a la fuente, ¿no? A la fuente de la sabiduría, no consulto al Padre, no le pido su consejo en cada decisión, en cada área de mi vida. El hijo menor quería experimentar. ¿Qué había más allá de la casa de su padre? Yo me imagino una zona un poco rural, no sé ustedes cómo se la imaginan, porque él se fue, parece, después como para el lado de la ciudad, así que o estaban en una estancia, en un lugar donde no había mucha movida nocturna. Había que buscarla en otro lado, ¿no? Entonces, viendo las luces, escuchando por ahí la música que venía de la ciudad o el ruido, ¿qué habría allá? ¿Cómo sería vivir sin las leyes del Padre? ¡Qué tentación! ¿Cómo sería vivir cuando el deseo es tu propia ley? Tus deseos son tu propia ley. El hijo menor lo consideró bastante tiempo y se lanzó en esa aventura, por decirlo de alguna manera. Eran, pensaba yo, las luces, ¿no? Los sonidos, como esos cantos de sirena que te llaman insistentemente y que, bueno, no te podés rehusar. En aquella época, pedir la herencia antes de tiempo estaba muy mal visto, ¿no? Era como considerar que la vida del padre no tenía valor, no tenía importancia para él. Su padre no le importaba. Era más bien un obstáculo entre lo que el hijo quería. Estaba demorando mucho en morirse este hombre, qué problema.
Y de esta manera él, al pedirle la herencia, ¿no?, deshonró profundamente a su padre y deshonró a su cultura. Algunos comentaristas dicen que la legalidad de esa época y la cultura permitían exponerlo a este hijo, que solo quería patinarse la herencia, exponerlo públicamente en la plaza y que fuera apedreado. Eso se podía hacer. Pero bueno, el padre de la historia que acá leímos nosotros, vemos que no hizo eso para nada, ¿no? Al menos si es que lo podía hacer, decidió no hacerlo. Y aceptó que su hijo se fuera lejos de su cobertura, lejos de su casa, lejos de su paternidad. Y el hijo estaba apurado. Notamos que aparece la palabra ahora, ¿no? Dame mi herencia ahora, ya. Tenía que ser ahora. Él había abrazado esa filosofía, esa frasecita que se puso famosa, a veces la vemos en los tatuajes, el carpe diem. ¿La ha visto por ahí? Carpe diem. Un poeta, Horacio, pronunció esa sentencia hace muchos siglos, carpe diem. Vive el día, cosecha el día, disfruta el día, el momento. Vive el hoy sin preocuparte por lo que trae el futuro, porque el futuro es incierto. Entonces, él encaró para ese lado con su vida. Esta filosofía expresa una verdad a medias. Bueno, es cierto, tenemos que aprovechar el día, y sobre todo los que procrastinan, que dejan siempre para más adelante, ¿no? No fiarnos del mañana, pero también se puede interpretar de otra manera, como la interpretó el hijo menor, ¿no? Vive la vida como te plazca, disfruta, entrégate a todos los placeres, decide como sea, total, el mañana no importa, las consecuencias no importan y el infierno no importa. Eso es lo que pensó o creyó el hijo menor. Vivir la vida a espaldas del consejo de Dios, vivir la vida libertinamente. Y bueno, la mayoría de las personas está viviendo así, ¿no? En un carpe diem. Si usted está hoy acá es porque está buscando acercarse a Dios, buscando decidir bien, buscando escuchar su palabra, buscando crear un buen futuro para usted, para su familia. Así que lo felicito porque está pensando en el futuro y está pensando en la eternidad. Porque el carpe diem dura poco. Le dijo entonces, dame la herencia antes de que mueras. Cuando tomamos el control de nuestra vida, a veces nos agarran estas urgencias, ¿no? Alteramos los ciclos naturales, apresuramos los tiempos, quemamos etapas y construimos sobre la arena. Corremos hacia nuestra ruina. Eso le pasó al hijo menor. Y el padre, bueno, accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Esta increíble historia no solo termina con una demostración de amor, un amor escandaloso, porque ya sabemos cómo termina, ¿no? Que el padre lo recibe nuevamente y encima lo restituye a su posición original, sino que a su vez empieza con un acto de gracia, que es cuando el padre le da libertad al hijo para elegir, libertad para tomar decisiones. Esto lo habíamos dicho, ¿no? No hay amenazas, no hay advertencias, sermones, de ese costo que va a tener despreciar el amor y el consejo del padre. Y el padre ha decidido amar a su hijo, pero no puede obligar a que el hijo lo ame. El hijo puede rechazar al padre, pero el padre nunca va a rechazar a su hijo. Vos podés rechazar a Dios, su consejo, su palabra, pero Dios te va a seguir amando hasta la muerte y te va a seguir esperando hasta la muerte. Ese amor es inalterable. Y cada persona es como ese hijo menor que recibe la herencia.
y que decide cómo gastarla. Todos hemos recibido la vida. Por lo menos acá estamos todos vivos. No sabemos el ruido ese de dónde vino, si hay algo, pero todos hemos recibido tiempo, un lapso de tiempo. Hemos recibido familia, porque no hemos nacido de un repollo, aunque algunos han formado la propia, otros tienen la que heredaron, pero has recibido talentos, dones, has recibido tu sexualidad. ¿Cómo la estás gastando? ¿Cerca del Padre, en su casa, bajo sus consejos, bajo su regla, bajo su sabiduría? ¿O todo eso te lo querés llevar lejos, lejos de los ojos del Padre, para disfrutarlo a tu manera? En algún momento vos y yo hemos pensado que esa herencia se iba a disfrutar más lejos de la casa del Padre. No vamos a engañar a nadie. Todo esto que yo les nombré, ¿no es cierto? La sexualidad, el tiempo, la familia, hemos pensado que me aparto y lo disfruto por allá, sin la supervisión del Padre, sin las reglas del Padre. Bueno, esta historia nos muestra cómo terminó todo y también lo hemos visto así en nuestra vida, que no es así donde se disfruta esa herencia. Y en realidad a veces nos sentimos autosuficientes. Creemos que podemos manejar nuestra vida, que estamos capacitados para gobernarla, para tomar decisiones sin el consejo de Dios. Y eso es una trampa, es una trampa. La desobediencia y el pecado, si vos querés definirlo de una manera cortita, es una estafa. El pecado es la estafa más grande que alguien te puede hacer. El peor negocio, el peor ofrecimiento de espejitos de colores que termina en nada, que termina en problemas, que termina en amargura. No debemos negociar con el pecado. Esa es una ilusión que pronto se desvanece, un callejón sin salida, y es una trampa. Pero el hijo menor quería experimentarlo por él mismo y se lanzó entonces lejos de su casa. Empacó todo. Se cree que él hizo vender al padre algunas cosas porque tenía que llevar dinero, como él se iba a trasladar lejos. Tal vez el padre tuvo que vender o malvender parte de su capital para que este hijo se llevara, ¿no es cierto?, las cosas. Y el hijo inició un proceso de decadencia. Eso es lo que nosotros vimos. Decadencia, pérdida, vergüenza, que representa el estado pecaminoso y de donde es difícil salir. Y bueno, y que tiene que ver con los que han decidido entonces vivir sus vidas de espaldas a Dios, alejados a Dios. Primero tomó distancia de su padre, dice que se fue a una tierra distante. Ahí no había WhatsApp, no había teléfono, era perderlo de vista. ¿Cómo hacían? No había redes sociales. Así que quedaban incomunicados, ¿no? Aunque bueno, vieron que el hijo mayor después, no leímos esa parte para no hacerlo tan largo, pero le dijo, llegó tu hijo que se gastó todo este dinero con prostitutas. O sea que los chusmeríos también existían. O sea, no había redes, pero el hijo mayor ya alguien le había contado más o menos en qué había andado el hermano gastando la plata. Pero bueno, lo cierto es que no había posibilidad de comunicarse. Y prefirió separarse de su familia, de su cultura, para pecar en libertad. Buscó gente que pensara como él, que actuara como él, y gente que no lo cuestione. No estarás en eso, ¿no? Buscando gente que no te cuestione.
Y a veces no sos consciente o no soy consciente que estamos iniciando un proceso de este tipo, ¿no? Pero también a veces no nos vamos físicamente lejos del Padre, pero cortamos la oración o descuidamos la oración, descuidamos la lectura de la Biblia, descuidamos esto de ir a pedirle consejo en cada decisión, involucrarlo en cada área de nuestra vida. Entonces, ahí también te estás yendo a una tierra distante, como dice acá. Se fue a una tierra distante. Derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Y ya separado del Padre, entonces dio rienda suelta a todos sus deseos y a todas sus pasiones. Y la Biblia no entra en detalle bien qué es lo que hizo, ¿vieron? Yo sé que ustedes se quieren enterar todos los detalles, pero se lo vamos a dejar para el programa. ¿Cuál es el programa? ¿Todavía está, intruso? Se hacían las que no sabían nada de ella. ¿Todavía está? Pero, bueno, pero para intrusos hubiera venido muy bien toda la información de lo que hizo el hijo menor cuando estuvo lejos. Pero la Biblia solo dice, vivió una vida desenfrenada. Vos te podés imaginar, ¿no es cierto?, que entra en eso, pero así es el adjetivo que usa. Vivió una vida desenfrenada. Y nosotros decimos, bueno, uy, sí, qué escándalo este muchacho. Pero si lo aplicamos a nuestra vida, ¿qué podemos sacar para nosotros? A veces nosotros también estamos en un estado de derroche. Bueno, no de dinero, porque como ustedes sabrán, estamos pasando una crisis más. Así que no estamos para derrochar plata, andamos buscando precios. Pero sí, a veces empleamos mal nuestros pensamientos, los ocupamos en cosas que no aprovechan, que no bendicen. A veces administramos mal y derrochamos nuestro tiempo, lo usamos también en conversaciones que no edifican o en redes sociales que le quitan tiempo a nuestro encuentro con Dios y a responder a ese llamado que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Entonces, a veces nosotros también somos como el hijo pródigo, el derrochador. Y lamentablemente vemos jóvenes, seguro que en su entorno habrá, que derrochan su juventud, ¿no?, en fiestas, en adicciones, en malas compañías, y sabemos que después queda una vida vacía. Lo hemos visto, los que ya peinamos algunas canas, hemos tenido compañeros de colegio, hemos tenido amigos que han tomado otro camino, que han elegido otras cosas, y hoy vemos cómo se encarna esta historia del hijo pródigo en muchos, ¿no? Y yo te quiero preguntar en esta noche, ¿estás viviendo en un estado de derroche en algún área de tu vida? ¿Estás administrando bien tus pensamientos, tu tiempo, tu dinero, tus dones? ¿Estás derrochando lo que te fue entregado? Hubo un día que se le acabó el dinero al hijo menor, ¿no? Dice que vino una gran hambruna en todo el país y comenzó a morirse de hambre. Más tarde o más temprano, la persona que ha despreciado y ha malgastado la herencia del padre va a entrar a un estado de necesidad, un estado de carencia. Es el proceso inevitable. Ese mañana que parecía tan lejano, esas consecuencias que no importaban, empiezan a pesar. La fiesta del pecado dura poco. Lo voy a hacer hablar un poquito, así no se duermen. ¿Le podés decir a alguien medio como advertencia? Y de paso se te graba, la fiesta del pecado dura poco, ¿no? Ojito. Justo el tono. Bien. Pero bueno,
Le ponemos un poco de humor, pero es así. Es cuando ya después quedan las consecuencias, ¿no? Ahora el hijo menor tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos, de sus excesos. La ilusión se convierte en frustración y comienza a faltarle carencia, necesidad. Le falta paz, le falta felicidad, le falta propósito de vida, le falta la comida, le falta la alegría, el sentido de la vida. La ilusión entonces se desvanece. Ese esplendor y ese brillo que lo habían deslumbrado ahora desaparece. Ya no quedan prostitutas, vamos a decirlo, porque no hay más dinero. Ya no quedan amigos, porque tal vez no hay más rueda de tragos gratis. Y ahora entra en un estado de soledad, ¿no? de aislamiento. Las cosas que abundan en la casa del Padre se consiguen a cuentagotas lejos de Él y hay que pagar un precio altísimo. ¿Por qué somos tan cabezas duras? Lo que en la casa del Padre lo tenés en abundancia, porque Él abre las ventanas de los cielos, terminás mendigándolo allá lejos y pagando un precio muy alto. Ni siquiera el hijo menor tiene con quién desahogarse de toda esta miseria que está viviendo. Está en un estado de completa soledad, lejos de su familia, lejos de sus afectos. Y el pecado también te aísla, bueno, de Dios te separa, pero te aísla de tus semejantes, te separa de tus semejantes. ¿Has experimentado el sabor amargo que deja complacer los deseos de la carne? ¿Estás experimentando en algún área ese estado de necesidad, de carencia, de aislamiento, de soledad? Cuando no aceptamos la paternidad de Dios y hacemos nuestra voluntad, quedamos en ese estado, ¿no? Quedamos vacíos, carentes de paz, sin propósito, sin nada que heredar, porque este muchacho lo había perdido todo. No había provisión para el futuro, no había esperanza, no había nada que heredar. Y así andamos, somos huérfanos que deambulan viviendo el día a día. ¿Con cuánta gente te cruzarás mañana así? Huérfanos que van deambulando tratando de sobrevivir. El joven vino ya en su última parte del proceso a un estado de esclavitud. Dice que le pidió a un agricultor, convenció a un agricultor local de que lo contratara. Empezó mal, porque ya tuvo que rogarle que lo contraten. Se ve que no lo necesitaban o no precisaban ese tipo de trabajo. Por lo tanto, las condiciones las puso el otro. El joven tenía que aceptar por su necesidad cualquier trato. Que lo explotaran laboralmente, que le pagaran un salario bajísimo, pero necesitaba comer. Y si tenía que dar lugar a un pago injusto, tenía que hacerlo. Entonces, ¿qué le está mostrando Jesús acá a nosotros, ¿no? Y a la gente que lo escuchaba en ese momento? Cómo la práctica del pecado, el proveer para la carne, te convierte en un esclavo que ha perdido todos sus privilegios y toda su dignidad. Recuerdan que Pablo en Romanos 6:16 lo dice así: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. El hijo menor no se quiso someter al Padre, que representa a Dios, por amor ni servirlo. Y ahora tuvo que humillarse frente a un amo despiadado. Ahí no podía reclamar, ¿sí? Ahí no podía pedir nada porque su vida no valía.
no tenía el valor, su vida, ese valor que tenía en la casa de su padre, no era una vida respetada. No protesta, no reclama, sabe que su vida no vale. El hombre le tuvo lástima y dijo, bueno, al campo con los cerdos. Y esta tarea resume todo el colapso del hijo menor, ¿no? Es la vergüenza absoluta. Un judío tenía prohibido tocar, cuidar o comer cerdos. En Levítico se deja esta instrucción de que es un animal inmundo y el hijo menor tiene que caer en una vergüenza absoluta. Era como caer en lo más bajo. Aceptó un trabajo inaceptable y ofensivo para un judío. Y aparte cerdos, ¿no? Dejando de lado lo de Levítico. Refuerza más la idea de suciedad, degradación, bajeza y animalización. Ni siquiera podía tener la calidad de vida que tenían los cerdos, porque se acuerdan que quería comer, alimentarse con las algarrobas, comían los cerdos, pero no podía hacerlo. Dice, nadie le dio nada, nadie le dio nada. Cuando quitamos a Dios de nuestra vida para gobernarla, vivimos bajo cielos cerrados. Cuando le obedecemos y prestamos atención a su palabra y la llevamos a nuestra vida, vemos cómo los cielos se abren. Nadie le dio nada porque los cielos estaban cerrados para él. El pecado trae una paga, un salario de ruina, ¿no? De vacío, de muerte espiritual. Cuando rompemos ese vínculo con el Padre y nos vamos lejos, cosechamos vergüenza, esclavitud. Y el hijo llegó sin zapatos después a su casa de regreso. El padre le dijo a los siervos, bueno, rápido, consigan una sandalia para sus pies. Ahí hay una enseñanza. Los únicos que andaban descalzos en la cultura greco-romana eran los esclavos. Miren en qué estado llegó el hijo, ¿no? Y el padre se apresuró a calzarlo. Pero ya quiero ir terminando, me detuve bastante en ese proceso hacia abajo, pero para terminar quería contarte que si prestaste atención a la lectura, el hijo menor inicia un proceso hacia arriba después. Así como lentamente se alejó de la casa del padre, ahora va a iniciar el proceso inverso, ¿no? Entró en razón y se habló a él mismo. Hay otra versión que dice volvió en sí, como si despertara de un sueño. La palabra está ligada a la palabra arrepentimiento, ¿no? Como si todo lo que hubiera vivido fuera una ilusión. Se detuvo a pensar, a reflexionar y con mucha tristeza entendió que esa rebeldía que lo había alejado de la casa de su padre, esas decisiones que tomó, ese pecado al que se entregó, en realidad habían sido una verdadera estafa. Y tomó una gran decisión. Hasta acá llegué. Toqué fondo. Hasta acá llegué. Volveré a la casa de mi padre. Esta es una decisión personal. Nadie la puede tomar por vos. Por más que te quieran ayudar, por más que te amen. Es esa libertad que el Padre te ha dado para que vos lo decidas. Nadie la puede tomar por vos. El hijo menor, en un momento parece que se le aclaró la mente y tuvo un cambio de perspectiva, ¿no? de las cosas. Y dijo, pero ¿cómo? Si mi padre era bueno, mi padre es bueno, mi padre quiere lo mejor para mí. Las leyes, las reglas que mi padre me ponía, ahora me doy cuenta que me protegían, que me libraban de muchos males. ¿Cómo no pude ver eso antes? El joven empezó a ver la realidad. El corazón del Padre es una joya que yo no voy a encontrar en otro lado. Esa bondad, ese amor incondicional, no me lo va a dar el mundo ni sus placeres. No lo voy a poder encontrar en ningún lado.
no se va a poder igualar. ¿Cómo no supe valorar la abundancia que había en la casa de mi padre? Y un consejo que vamos a tomar de acá. El hijo menor no se victimizó, no culpó a nadie de su pecado. No dijo, bueno, lo que pasa que mi padre también, con el padre que me tocó. Y bueno, y los amigos que me hice acá cuando llegué, que fueron una mala influencia. O mi hermano mayor, que ¿para qué hablar? No intentó disculpar su pecado. Dijo, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno. Reconoció su miseria, ¿no? Se enfocó en el Padre. ¿Sabías que echarle la culpa a otros no va a cambiar las cosas, no va a cambiar tu vida? No te va a sacar de esos estados de carencia, de necesidad, de aislamiento. Nada como ser sincero y reconocer lo que hemos hecho mal. El hijo menor no solo lamentó sus malas decisiones, sino que actuó en consecuencia. Primero dijo, regresaré, y después leímos que él regresó a la casa de su padre. Y yo anoté 3 palabritas que se desprendían de acá: reconocimiento, confesión y determinación. Voy a volver. Así como un día me decidí a irme y tal vez desafié un montón de cosas, ahora estoy decidido a luchar por volver. Para volver tenés que amar más la casa del Padre que tu ego. Porque es volver en algún punto humillado, porque puede haber crítica o murmuración. Mirá quién viene ahí. De tus propios hermanos, porque ya sabemos que, aunque no profundizamos en eso, pero al hermano mayor no le había caído bien todo esto. Pero es hora de que te levantes. El joven no le avisó a su amo que se iba. Me encanta esta parte. No dio aviso a su antiguo amo. No negoció con él. Podría haber ido y haberle dicho, bueno, pero si me aumentás el salario, si me mejorás las condiciones de trabajo. No, se fue. Rompió el pacto con él. Quebró el pacto con el pecado y quebró el pacto con la misma muerte. Ese pacto que hace el enemigo con nosotros, ¿no? Implícitamente nos dice, bueno, te doy un poco de diversión y de placer, pero te entrego un futuro de carencias, te entrego un futuro de necesidad, de aislamiento, te entrego un futuro de soledad, de humillación, de ruina. Lo bueno es que Jesús espera con los brazos abiertos a todos los fugitivos de la esclavitud del pecado. Él te está esperando con los brazos abiertos. Así como este padre, leíamos que lo esperó todos los días. Lo dejó ir sin recriminarle nada y después lo recibió sin preguntas y sin censuras, aunque el hijo ya traía ensayado un mini discurso. Corrió hacia él, lo abrazó, lo besó. El original dice que lo besó repetidamente. Y él no podía correr, no debían correr los hombres grandes y de una posición alta, social alta, que no estaba bien visto que corriera, porque tenía que ceñirse, ¿vieron? Ceñirse la túnica, que era muy estrecha, para poder correr, y eso quedaba mal. Pero el padre no le importó su honor, su honorabilidad, se humilló y corrió. Los siervos sí corrían, los padres de familia, y más entrado en años, no lo hacían. Y abrazó a su hijo, ¿no? Lo abrazó antes de limpiarlo. Lo abrazó antes de que se bañe. ¿Cómo es el amor de Dios? El hijo fue restaurado a su posición original. Enseguida vino entonces calzado para él, demostrando que él no era esclavo, volvía
volví a ser hijo, miembro de la familia. Vino ropa nueva, simbolizando una nueva vida, y vino un anillo también para su mano. Con el anillo se sellaban los contratos. Él podía hacer negocios en nombre de la familia y firmar con el anillo porque era el heredero. Mira todo lo que el Señor te ha regalado y le regala a los que se vuelven a Él. Y termino con esto. Dios es como ese padre entonces que se humilló por amor. Jesús se hizo hombre también, se ciñó la túnica para servirse, se humilló, tomó forma de hombre para recibirte, para abrazarte, para acercarse a vos. Jesús en esta parábola les contó un secreto, que finalmente el Padre era un hombre enamorado, un padre indefenso y enamorado que siempre espera a su hijo. Por eso en esta noche yo te quiero recordar esto: eres amado y siempre serás bienvenido a casa. Eres amado y siempre serás bienvenido a casa. Cuando decimos casa, decimos la presencia de Dios, los brazos de Dios. Decimos también la iglesia, decimos su paternidad tan especial y amorosa. Cuando reconocemos nuestro propio pecado, nos encontramos cara a cara con el pródigo, ¿no? Con ese derrochador que llevamos dentro. ¿Cuántos podrán ser sensibles y decir, yo soy ese que me fui, o en algún área de mi vida estoy lejos y necesito volver, y necesito ese abrazo del Padre, y necesito ser restaurado y restituido a esa posición de honor que el Padre quiere darme? Eres amado y siempre sos bienvenido a casa y a los brazos del Padre. Amén. Te invito